Senador, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo, y muchas gracias al Río Negro por esta invitación y también, por supuesto, estar abierto a la audiencia y a las preguntas que los ciudadanos quieran realizar. Le agradecemos a usted porque sabemos que vino en un viaje, estaba en Bariloche, vino y tiene que volver a Bariloche, así que le agradecemos mucho que haya hecho este esfuerzo para poder expresarle a nuestra audiencia, bueno, cuáles son sus propuestas, sus ideas para gobernar la provincia después del 10 de diciembre. Miguel Pichetto de Banfield, ¿no? Nacido en la capital y mis padres se radicaron en Banfield, sí, a los pocos años. Y viví toda la niñez y la adolescencia y parte de mi juventud hasta los 24 años en Banfield, 25, me radiqué en Río Negro. ¿Qué recuerdos tiene de allá de la Muy buenos. familia de qué origen? Gente de trabajo, trabajadores. ¿Clase media? Diría, sí, clase media de trabajo. En esa época la Argentina tenía más equilibrio y más nivelación social. Y mi viejo trabajaba digamos, era maquinista naval, primero trabajó en los buques de Río y después terminó su actividad ya en la pesca en Mar del Plata. Digamos que un nivel de clase media de trabajo. ¿Y de chico que jugaba deportes? De chico, ¿Quién era el Miguel Pichetto chico? La vida era en color verde y blanco. Ajá. ¿Por qué? Porque vivía a una cuadra de la cancha de Banfield y todo tenía que ver con el club, con el fútbol, la pileta, digamos. Banfield fue muy importante. Eso de la pileta me dijeron que todavía lo mantiene, ¿no? Me dijeron que es nadador. Sí, hace un tiempo que estoy parado ahora, pero porque la natación hay que mantener la actividad. Se nada mejor cuanto más se nada. Ajá, es como la política. Es como la política. Si uno abandona el ejercicio... aprendiendo... Masachesi no diría lo mismo, que tuvo 15 años afuera. Es un deporte que requiere, digamos, continuidad. Pero lo tiene como hábito. Lo tenía como hábito hasta que empezó este proceso. Hasta que empezó la campaña. Iba a la pileta del Círculo Católico, que está ahí en la calle Riobamba, y a media cuadra de Bartolomé Mitre, un viejo club, que ahora también se llama Ateneo de la Juventud, pero en realidad es el Círculo Católico. Ajá. Y bueno, en Banfield, sí, ahí aprendí a nadar y jugué al fútbol. Y jugaba de arquero. Ah, sí. Era como Soria. Soria también era arquero. A Soria le faltaba altura. Ah, sí. Era buen arquero usted. Bueno, tuve como maestro un arquero muy importante que tuvo Banfield. Se llamaba Ediberto Rigui. Ajá. Siempre me mandaba un consejo. Ediberto decía: pibe, si vos no la ves venir, no podés estar en el arco. Bien. Era un poco, digamos, su forma de transmitir, digamos, que el arquero tenía que tener reflejos. También aplicable a la política. También aplicable a la política, ¿no? Político sin reflejos, y, fácil, blanco fácil. O intuición, o percepción. Y además el arquero es un puesto solitario. Es el más individualista del equipo. Bien. Y es el que paga los platos rotos cuando se equivoca. Después vamos a hablar si también lo trasladamos a la política. 24, 25 años, ¿ya recibido de abogado? Recibido en La Plata. ¿En La Plata? En La Plata, sí. Me vine a Sierra Grande por un aviso que salió en el diario. Ah, eso le voy a preguntar. ¿Cómo llegó a Sierra Grande? Son hechos que la vida plantea a veces como circunstancias casuales o búsquedas. En el fondo a lo mejor había algo en mí que estaba buscando algo distinto. Yo estaba trabajando en un estudio recién recibido. Venía trabajando en el último año y medio en un estudio, en la tarea, digamos, de aprendizaje y mientras estaba estudiando. Era un estudio que hacía derecho laboral en Remedios de Escalada, entre Remedios de Escalada y Lanús, cerca de los galpones del viejo ferrocarril Roca. Y bueno, me recibo, me entregan el título, saco la matrícula, seguí trabajando en ese estudio hasta que un día salió un aviso que lo recuerdo muy bien porque fue un cambio muy fundamental en mi vida. Decía: empresa del interior del país necesita abogado joven. Bueno, se presentó. Diario Clarín. Clarín le cambió la vida. No, Clarín, digamos, eran en ese momento empezaban
también como experiencia esas agencias de contratación, Claro. de trabajo. Bueno, Y se presentó y le mandé dijeron. los antecedentes, me hicieron una evaluación, después hubo también una evaluación de carácter psicofísica que hacían, que era también de las primeras que se hacían como experiencia de contratación, y después me dijeron dónde era el lugar. Y como uno no tenía nada para perder, y además había grandes posibilidades también de construir un futuro. Yo estaba solo en ese momento, después me casé. Así que bueno, la opción fue muy interesante. El pueblo era un pueblo joven, de gente joven. Ujú. Eh, Muchos como usted. Muchos como yo y mucha gente joven, y el Sierra Grande llegó a tener 20.000 habitantes. Viedma era un villorio, tenía 10.000 habitantes. La Viedma, estoy hablando de la década del 70. Claro. Sierra Grande tenía una vida y una intensidad de trabajo y de movimiento económico realmente muy importante, superior incluso a Puerto Madryn. Tuve también oportunidades después de radicarme en Madryn, pero nunca acepté irme de Río Negro, digamos, me quedé siempre a trabajar en esa zona, ¿no? ¿Y el Miguel Pichetto que llegó a Sierra Grande ya era peronista? Ya... Sí, tenía, digamos, indudablemente... En realidad no. A ver, mis orígenes fueron más hacia la izquierda, digamos. Ajá. Dolina dice que uno entra a la política por seguir a una mujer. Sí. Dolina dice que todo lo que hace un hombre lo hace por una mujer. Algo de eso es cierto. Y yo conocí a una chica que era un poco mayor que yo y en realidad anduve en las estribaciones del PC ahí en Loma de Zamora. Bien. Después me di cuenta bueno, después la chica me dejó. Ella me podría haber llevado a la Sierra Maestra también, pero... Bien. Y Pero se dio en cuenta realidad, que, bueno, que el PC no era lo que usted quería. En realidad, como dice Sabina, ella tenía las polleras cortas y la lengua larga, digamos. Bien. Hablaba mucho. Bueno, pero bueno, fue una etapa muy interesante, pero después en el proceso político, digamos, de la dictadura, comienza un proceso de participación dentro del marco de la sociedad en los pueblos. Y mi actividad como abogado en el pueblo era muy activa porque también representaba a los trabajadores. Ajá. Era abogado del gremio minero. En una etapa donde hacer derecho laboral no era sencillo. Digamos, había ciertas tensiones y presiones con la empresa que había pasado a ser conducida por el gobierno militar de ese tiempo, de la dictadura a partir del 76, del proceso, ¿no? Bien. Pero tampoco me considero un perseguido. Hubo algunas situaciones. Una etapa tensa, pero no... Nos allanaron el estudio en varias oportunidades, buscaban libros, no se sabe qué, pero era como mensajes. Uh-huh. Hubo un momento que tuve que dejar de hacer derecho del trabajo porque hubo presiones mucho más fuertes, que fue la etapa contemporánea, la noche de las corbatas, que fue la muerte de varios abogados laboralistas en distintos lugares del país. El más notable, el más notorio de ese hecho grave fue la muerte de Norberto Centeno, que fue autor de la Ley de Contrato de Trabajo y que era abogado del gremio de la alimentación en Mar del Plata y que apareció muerto en Camet. Pero en realidad hubo una serie de muertos también en Olavarría. Los que le hacían juicio a Fortabat también murieron, 2 o 3 abogados jóvenes. Bien, entonces ahí ese perfil más social... Social, la Cámara de Comercio era el ámbito donde uno desplegaba una actividad en general de cuestionamiento, y después de Malvinas, ahí hubo sí un proceso ya de comienzo de organización de los partidos políticos, y ahí yo y ahí empieza más a trabajar vincularse activamente con el peronismo. Con el peronismo, digamos, no estaban habilitados los partidos, Claro. Pero empezamos a trabajar ya a partir de la terminación de la Guerra de Malvinas. ¿Qué es el peronismo rionegrino hoy? Es un partido importante que ha gravitado desde la recuperación democrática fuertemente en la vida política de la provincia y que ha mantenido una estructura de permanencia y de adhesión de una parte importante del electorado, superando circunstancias de la política nacional que atravesaron fuertemente, indudablemente, a todos los partidos. Pero es un partido fuerte. El dato último de esta construcción es el resultado electoral del año 2013, donde alcanzamos casi el 52% de los votos en un escenario electoral nacional de repliegue de la fuerza política nacional, donde se perdió en muchos lugares. ¿Y todavía advierte que se vota
¿Por partido, por fidelización del partido? ¿O, No, o se está perdiendo la democracia de partidos y estamos yendo a una democracia de dirigentes, de figuras, donde nos acercamos más a los riesgos de comprar un producto de marketing más que una estructura, bueno, un programa de indudablemente que gobierno? la crisis del 2001 indudablemente debilitó, fragmentó a los partidos. El escenario político nacional provocó una fuerte diáspora en todos los partidos políticos. No tenemos un sistema de partidos como tiene España, aún en crisis, con la aparición de Podemos, digamos, un grupo joven que entró en la política española de frente y ganó la última elección europea. Pero, digamos, partidos tradicionales como el peronismo y el radicalismo se mantuvieron. A partir del 2001 se notó un fuerte debilitamiento de la Unión Cívica Radical como partido, ¿no? ¿Y eso usted como dirigente, qué le provoca? ¿Un cambio en la estrategia? No, yo creo en el sistema de partidos porque hace a las identidades y también a los sistemas de gobierno. A mí me parece que un gobierno es muy frágil si no tiene cohesión política parlamentaria. Las debilidades parlamentarias debilitan después la toma de decisión del Poder Ejecutivo. Yo tengo una visión con relación a algunos analistas que analizan la política desde una visión de libre albedrío, de que el sujeto individual en el marco del Parlamento debe primar sobre el pensamiento colectivo. Usted dice que no puede haber libres pensadores. Yo digo que es una visión equivocada, porque los parlamentos del mundo, cuando uno analiza el sistema parlamentario, cómo funciona tradicionalmente el Parlamento europeo, digamos, los sistemas parlamentarios puros, o incluso el sistema americano, la disciplina es una de las cuestiones centrales de la vida política y hay una fuerte cohesión del partido, del gobierno en impulsar y llevar adelante y promover y tener un resultado de eficacia en las leyes que envía el Poder Ejecutivo, Bien. digamos. Me interesaba esto del marketing porque, por ejemplo, noto un cambio en la campaña del 2007 suya y esta. En el 2007, a esta altura, nosotros ya sabíamos cuál era todo su equipo de gobierno si llegaba a ganar las elecciones, quiénes iban a ser los ministros de Economía. En esta elección usted está haciendo campaña solo. Digo solo desde la estructura de lo que se ve día a día en la campaña. Es la figura, Bueno, y más atrás vienen otros dirigentes. He aprendido también de la experiencia. La campaña del 2007 me determinó un aprendizaje desde el punto de vista del acierto y del error en términos de... Yo pensaba que era más consistente, digamos, presentar a la sociedad una propuesta y también decirle cuáles eran los hombres y mujeres. Después, en el marco del proceso electoral, eso se constituyó en una debilidad porque tuve un problema con un candidato a ministro que era importante, el ministro de Economía, y tuve que tomar una decisión en el marco del proceso electoral, con lo cual eso fue un aprendizaje, uno aprende también, digamos, no siempre son los consultores los que definen la línea, aun cuando indudablemente el consultor o una consultora lo ayuda, lo mejora, lo perfecciona alguna línea. Lo perfecciona, pero tampoco uno va a ser distinto de lo que es. ¿Es un tipo difícil usted para relacionarse con consultores? ¿Es tolerante Sí, permeable? No, tengo poco nivel de tolerancia y creo que también hay mucha construcción, digamos, hay mucha ficción también en la tarea, pero reconozco que el que tiene buena formación técnica es un aporte, tampoco descreo del aporte técnico, del aporte, digamos, de una encuesta bien hecha, de una mirada de un publicista. Indudablemente que ellos son los que se han especializado en esa materia. Bueno, pero me manejo mucho también por intuiciones personales y por decisiones personales. Bien, y en esto de nacionalizar la campaña o provincializarla, como lo plantea el gobernador, que dice esto es una campaña de la provincia y no hay que mirar para la nación. En cambio usted, vino la presidenta, vinieron los ministros, vino ayer Scioli. Es que no es una nacionalización. Son factores de la estructura política que yo represento, que es el Frente para la Victoria a nivel nacional. Frente para la Victoria, es importante remarcarlo. Una fuerza política importante que ha gobernado la Argentina y que hoy tiene una presidenta que
tiene altos niveles de reconocimiento aún en la última etapa del último año de su gobierno. Esta fuerza política expresa ideas, es un bloque de ideas muy importante: inclusión social, jubilaciones, pensiones, asignaciones, la defensa del sector más débil, paritarias, discusión laboral, industria nacional, desarrollo económico, tecnología, ciencia, satélites, INVAP. Eso es lo que representa. Hay algunas cuestiones que hay que corregir y sin duda que siempre hay en todo proceso necesidades de hacer correcciones. Y los líderes de esa fuerza, en el caso de la presidenta o el caso del candidato a presidente más notorio que tiene una fuerza, han venido a respaldarme. Con claridad han dicho: el candidato del Frente para la Victoria va a ser el futuro gobernador de la provincia. Lo dijo la presidenta y lo dijo Scioli. Y son dos figuras realmente de peso político. Cuando uno analiza sus perfiles dentro de la estructura de Río Negro, son importantes. Ahora, yo tengo una visión propia, una estrategia propia, un mensaje propio. Tengo definido un marco de ideas y un programa de gobierno. ¿Cuál es la diferencia que tengo con el gobernador? Precisamente son las visiones de que creo, estoy convencido, Hugo, que un provincialismo cerrado, aislado de la estructura y del contexto nacional, es totalmente negativo a los intereses de Río Negro. Y creo además que eso ya no se practica. Ni siquiera el MPN, que es un modelo de partido provincial fuerte y de poder, porque viene ejerciendo el poder desde que comenzó la democracia y el nacimiento del Estado neuquino, hoy practica un sistema de autonomía o de provincialismo cerrado. Estos conceptos que se dicen, que son, digamos, para la tribuna, que yo no voy a ir a arrodillarme a la nación. La realidad indica otra cosa, que uno tiene que articular políticas con la nación. Los modelos de desarrollo y de inversión de Río Negro tienen que ver con decisiones políticas que van a tomarse en la nación. Lo que decida YPF como empresa estatal mayoritaria hoy tiene que ver con lineamientos que seguramente van a seguir también decisiones nacionales. Claro. Lo que pase con la fruticultura tiene que ver con las decisiones macroeconómicas que se tomen a nivel nacional en la relación, digamos, de cuestiones que hacen a la competitividad, tipo de cambio, retenciones y reintegros, que son políticas nacionales. Bien. La principal preocupación para el ciudadano rionegrino es la inseguridad y también el desempleo, pero la inseguridad aparece como el tema predominante para resolver. ¿Qué programa tiene usted? A ver, no es un dato nuevo, esto se viene repitiendo en los últimos 5 o 6 años. El índice estadístico de la inseguridad es una fuerte preocupación ciudadana. Además, ha habido algunas modificaciones en las estructuras sociales de Río Negro muy importantes. El Río Negro que nosotros conocimos cuando llegamos ya no existe. Hoy las grandes ciudades de Río Negro han crecido demográficamente. Hay estructuras migrantes que han venido de la provincia de Buenos Aires, hay nuevas culturas que se están adecuando a una visión patagónica, realidades sociales diferentes. ¿Y ante ese diagnóstico? Ha entrado el Paco, el componente de la droga, y también el delito a mano armada, que no era habitual en la región. ¿Y ante ese diagnóstico, cómo se trabaja? Usted anunció que iba a cambiar, por ejemplo, el jefe de policía. Pero ese forma sistema. Parte de una política de seguridad. En primer lugar, lo que creo que hay que fortalecer la institución policial. Hay que trabajar fuertemente en la recuperación de la academia. La academia de policía me parece que es fundamental recuperarla. Fue importante en una época, en la década del 70 al 80, la academia era importante, formó oficiales realmente muy buenos y era un ejemplo incluso para otras policías. En segundo lugar, yo defino que es importante recuperar también la estimulación. El joven oficial que se recibe tiene que saber que puede terminar siendo jefe de la policía. Creo que es un error poner un retirado. El retirado puede ser un consultor, una referencia, un hombre que pueda asesorar en la estructura de la secretaría, pero la jefatura tiene que estar un hombre con actividad, en actividad. ¿Por qué? Porque el delito ha cambiado en Río Negro. Digamos, ha habido una dinámica totalmente distinta en los últimos años que cambió también la escenografía delictiva. Aparece el fenómeno de la droga. Ayer mismo se detectó indudablemente en la aduana de Villa Regina un hecho muy grave. Sí. Se detectaron más de 300 kilos, aparece el componente internacional del delito también en la región.
la aparición de empresarios españoles exportando fruta, pero bueno, son datos interesantes que permiten definir también un cierto perfil en el escenario rionegrino de delito organizacional. Y después el delito de la marginación, digamos, de sectores sin trabajo. Esto me parece que hay que atenderlo también desde el abordaje económico, desde el crecimiento del empleo. Por eso no se puede analizar una parte de la política del Estado sin entender cuáles son las grandes líneas que yo me quedé sin decirle, porque, digamos, yo no expreso únicamente una referencia nacional. Expreso un conjunto, un bloque de ideas y un plan de gobierno que tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con recuperar para la provincia herramientas que le van a permitir sí efectivamente tener autonomía y decisión económica, como el banco. Tener una herramienta bancaria es la posibilidad de prestarle a los sectores de la producción, del comercio, de la industria y apostar a la producción. Hoy el Banco Patagonia tiene es un banco comercial, ya ni siquiera es capital nacional, es capital brasileño. Y recuperar la empresa eléctrica, que es otra herramienta fundamental, la distribución de la electricidad, implica poder dar tarifa a los inversores para que puedan venir a invertir en la región. O sea, generar herramientas para el desarrollo. El petróleo, el gas, la fruticultura competitiva, con una política también del Estado provincial. Un Estado que tiene que estar informatizado, porque este Estado atrasa, está anclado en el año 70. Siguen anotando en carpetas y folios, como si no existiera la computadora. Y entonces uno no sabe qué productor tiene, qué pasa con la pera, que es un producto de calidad que tiene rentabilidad, qué pasa con la manzana, qué pasa con las unidades productivas, si el productor está en una etapa etaria de su vida muy alta, si el joven se retiró de la chacra, si está jubilado, si llegó con el beneficio previsional. Son todas informaciones que permiten toma de decisiones. Ahora, yo creo y tengo una mirada esperanzada respecto al futuro de Río Negro. En el desarrollo económico, creo en el progreso como idea central. Creo también en el orden, no en el orden autoritario, pero sí un orden del Estado que permita tomar decisiones políticas fiables, confiables, sobre la base también de información que el Estado recoge. Y hoy en cada uno. Hoy no existe la información. Hoy advierte anarquía en el Estado, en el manejo del Estado. Yo creo que hay problemas de gestión que se han acentuado gravemente en estos 3 años y medio. Es un Estado que no tiene información, un Estado que no tiene relevamiento de datos, un Estado que en los hospitales públicos no hay un sistema centralizado, informatizado, que permita relevar la situación de un paciente que se atiende en un hospital en Bariloche y se puede llegar a atender en el hospital de Viedma, o la información en términos de lo que a usted le preocupaba, que era la inseguridad. Un delincuente delinque en Bariloche puede venir a Roque y ser un buen vecino. Hablar del Estado rápidamente lleva a hablar del empleo público. ¿Usted qué gobierno tendría? ¿Un gobierno con expansión en el empleo público? ¿Un gobierno más chico? El Frente para la Victoria votó, Carlos Soria, ¿hubiese tomado la decisión que tomó Carlos Soria en el 2011, a finales del 2011, de impulsar esa ley? Era otro momento y además Carlos lo planteaba más que todo como una reafirmación de su autoridad política y los dos también teníamos una visión respecto a un Estado más ordenado, más eficaz, y en el fondo no era un marco de despido del personal de la planta permanente del Estado. Apuntaba fuertemente a los componentes políticos que se habían quedado anclados en estructuras de dirección y que aparecían como planta permanente cuando en realidad eran directores políticos puestos por la Unión Cívica Radical. Digamos, el objetivo de la ley, tal vez, creo que si eso tuvo un error fue en la denominación de la ley. No sería bueno, no era bueno haber utilizado ese nombre porque tenía que ver más con la prescindibilidad de otras etapas, pero el fin era ese y bueno, yo creo que tiene que haber una reestructuración en el plano político. En el plano de personal voy a asumir el Estado que me entreguen. Voy a tratar de tener marcos de ordenamiento. Hay mucha gente que está en condiciones de jubilarse en el Estado rionegrino, que tiene la edad, que tiene 65 años el hombre o ha pasado esa edad y más de 60 la mujer. ¿Saben por qué no se jubila? Porque en los últimos 10 años la estructura salarial de Río Negro ha sido una verdadera estafa a los empleados.
porque parte de la estructura salarial es no remunerativa. Por lo tanto, cuando se hace el cómputo previsional, que es el promedio de los últimos 10 años, ese trabajador que tiene derecho a su jubilación cobra el 35, el 40% del haber en actividad. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un acuerdo con el ANSES, hacer un acuerdo a 10, 15, 20 años, para que la provincia pague los aportes diferenciados de esas sumas en negro, porque además la Corte ya ha dicho claramente que todas las sumas que integran el salario son nominativas y que no son válidas ni legítimas las sumas no remunerativas. Y todas hacen al haber previsional. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acordar con el ANSES, compensar los aportes que Río Negro le debe al ANSES por las sumas en negro de los trabajadores y permitirle a los trabajadores que ya tienen la edad jubilatoria y merecen su jubilación integral, jubilarse con el salario que realmente han cobrado a lo largo del tiempo. Bien, habló de la autoridad política, que era lo que intentaba recuperar Soria. Se me vino a la mente rápido lo que ocurrió a fines del año pasado con la rebelión policial, rebelión entre comillas. ¿Cómo hubiese actuado Miguel Pichetto de gobernador ante ese reclamo de los policías en la calle, usando vehículos de la fuerza para protestar? ¿Tuvo que ver eso con una falta de autoridad política en la provincia? Yo creo que es importante, la etapa que viene, recuperar la autoridad del gobernador. Yo hubiera analizado la conducta de los responsables en la utilización de bienes del Estado y en la ocupación de edificios públicos. No lo hubiera tolerado ese tema. Sí, sin perjuicio de agotar todos los pasos de la resolución pacífica. Y sin perjuicio de reconocer que tal vez había cierta legitimidad en el reclamo porque los salarios policiales estaban atrasados. Pero me parece que el gobernador es el jefe de la policía, el jefe natural. Y no se pueden quebrar principios de autoridad. Ahora, hay un primer deber del Estado y un primer deber del gobernador, de que la fuerza policial esté contenida en las políticas, que tengan indudablemente salarios y buena remuneración, porque es una tarea de riesgo, que formen parte los policías de los planes de vivienda, que su obra social funcione adecuadamente, que sean y tengan una vida digna y un salario digno. Esta es la primera obligación, porque de lo contrario la protesta está legitimada y la acción se legitima frente a las carencias y frente a la frustración que sufre el hombre policía, que a veces es trasladado de un lugar a otro, lo mandan a otro lado. A veces tiene problemas en su familia, donde se termina separando con su esposa, entonces no tiene viviendas, reconstruye otra familia. Hay que consolidar en la operatoria de las viviendas del IPPB, una parte de esas viviendas tienen que ir al sector policial, tienen que ir al sector de la salud y tienen que ir al sector docente, porque son los trabajadores de la actividad más sensible que el Estado tiene, que tiene que prestar servicios indelegables. Y esos servicios tienen que estar bien remunerados y tener una vida medianamente confortable el trabajador. Perfecto. También es abarcable para el resto de la administración pública. No hago separaciones. Me parece que el derecho a la vivienda, el acceso a la tierra, son temas que son centrales en un plan de gobierno. Hay una crisis en Río Negro que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y el valor de los terrenos. Mucha gente que ha tenido su posibilidad de acceder al crédito del Procrear, incluso saliendo sorteado, no pudo comprar un terreno por los valores altísimos que tiene el terreno en Río Negro. Entonces hay un deber del Estado, que es abrir una política de tierras, de acceso a la tierra, nuevas urbanizaciones, trabajar con los municipios, definir el esquema de loteo social con loteo barato para que se puedan construir viviendas por el sistema propio, de voluntad propia, por esfuerzo propio, por cooperativa, por estructura, digamos, del Procrear, con crédito blando. La gente tiene derecho a tener su propiedad, su casa, a vivir dignamente. Entonces, el Estado tiene que facilitar los caminos para que pueda acceder a eso, a través de la implementación de planes de vivienda y la eficaz distribución de las mismas. Nos escribe Juan Caliani y nos pregunta qué propuesta tiene para los pequeños y medianos productores. Bueno, en primer lugar para el conjunto de la fruticultura, porque
No se puede excindir a los pequeños y medianos de una actividad económica que tiene indudablemente políticas de comercio exterior, políticas que tienen que ver también con la comercialización en el marco interno del país. Lo primero que me parece que hay que hacer es modificar algunos de los esquemas económicos desde el punto de vista macro, y en este sentido es muy importante tener una buena vinculación con el gobierno que viene a nivel nacional. Indudablemente el gobierno de la presidenta está culminando una etapa y necesariamente hay que hacer algunos ajustes porque las economías regionales ya no soportan la tensión de las retenciones. Me parece que este tema es importante, la eliminación de retenciones en el marco de las economías regionales. ¿Scioli hizo alguna propuesta en relación a eso? El equipo económico de Daniel Scioli, tanto Miguel Bain como Blecher, Mario Blecher, están trabajando en un programa, en un proyecto referido a economías regionales, en donde se piensa como eje central eliminar retenciones y aumentar reintegros, duplicar reintegros. Me parece que es una respuesta adecuada desde el punto de vista de lo macro. Después está el tipo de cambio. En general el tipo de cambio también tensiona siempre al valle. Hay experiencias en la historia muy lamentables con el tema de la tablita de Martínez de Oz, el cierre de la etapa de la dictadura, en ese momento con el ministro de Economía Norberto Blanes, que se hizo cargo en la etapa final y que ayudó a los sectores valletanos a salir de una crisis muy grave. Y también la etapa final de la convertibilidad con un tipo de cambio muy duro, muy rígido, que también afectó, endeudó y quebró a un montón de empresas. Por lo tanto, el plano indudablemente, de tipo de cambio competitivo es un plano interesante. Para los pequeños productores, en primer lugar, hay que definir qué se entiende por pequeño productor. Hay productores que tienen 30 hectáreas, que producen calidad y que son productores que logran insertar su fruta en el mercado con ciertos niveles de competitividad. Es cierto que en este año viene todo mal. Todas las situaciones... Tenemos problemas con el micrófono, sí. Ahí está. ¿Ahí quedó? Sí, perfecto. Este año todas las variables son negativas. Indudablemente que el aumento de costos internos y las situaciones internacionales han provocado un impacto totalmente negativo. Yo creo que el pequeño productor tiene que tener algunos elementos diferenciados. En primer lugar, un apoyo del Estado provincial, una política que tiene que tener un ámbito especial, que es la Secretaría de Comercio, para ayudarlos a comercializar en el marco del mercado interno. Y indudablemente que allí no hay que hacer empaque, ni hay que hacer servicios, ni hay que incorporar valor adicional. Creo que sería suficiente, como se implementaba en otras épocas, en la década del 60, cuidando el tema sanitario, la posibilidad de vender la fruta en bienes sin el valor agregado del empaque. Eso sería aplicable a políticas que van a comercio exterior y esto mejoraría notablemente la posibilidad de la competitividad. También hay otro tema que es importante poner en el tablero por parte del Estado provincial. El sistema productivo del valle tiene trazabilidad sanitaria. Falta un componente, que es la trazabilidad económica y la transparencia. El pequeño productor tiene derecho a saber a cuánto se vende su fruta. Indudablemente, si el perfil de ese pequeño productor hace fruta de industria, su precio al final de la producción va a ser inferior al de la fruta de calidad o fruta de comercialización. Son todos temas que hay que trabajar en función de cada individualidad. Lo que tiene que tener el Estado es un adecuado nivel de información. Hoy este Estado rionegrino no conoce ni sabe en qué situación está cada uno de los productores de Río Negro. Tiene miradas generalizadas, pero no... uno debería, desde el Ministerio del Área, y yo pienso trabajar muy específicamente, no mezclar producción con lo que es fruticultura, agricultura y ganadería, porque son áreas temáticas mucho más específicas. Por lo tanto, voy a tener un Ministerio de la Fruticultura, Agricultura y Ganadería de la provincia, que son herramientas muy importantes para crecer también económicamente. La ganadería tiene una gran potencialidad a partir del cierre de la barrera del Colorado. La fruticultura tiene que ser rentable para todos. Y la agricultura comienza a ser también un factor de crecimiento en zonas cercanas a los valles inferiores y al Valle Medio, donde está el Río Negro y el Río Colorado, donde hay ya inversiones productivas importantes
con riego, bajo riego, con cereales, con soja, con cebada. Bien. ¿Cómo se planta el Río Negro gobernado por Miguel Pichetto ante Vaca Muerta, ante el avance de la actividad petrolera en el Alto Valle? Yo creo y estoy totalmente convencido de que el desarrollo de Río Negro va atado también fuertemente al desarrollo gasífero, al desarrollo petrolero, y que es totalmente compatible. Una provincia ligada fuertemente a su actividad económica histórica, que es la fruticultura, con el petróleo y con el gas. Si uno ha tenido la oportunidad de viajar en países como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá, puede ver el trigal y también puede ver cómo se está extrayendo petróleo con el pingüino que está funcionando, digamos. El pozo está funcionando alrededor de un campo con producción cerealera. Su gobierno entonces va a ser de apertura. Absolutamente, porque además estoy convencido que va a cambiar la matriz económica y la capacidad económica del Estado. En la medida que recaudemos regalías, también de manera eficaz, con un muy buen sistema de trazabilidad informática, los recursos de la provincia van a crecer, porque si no seguimos cazando en el zoológico. ¿A qué le llamo cazar en el zoológico? A seguir cobrando los impuestos tradicionales, también con métodos tradicionales. Lo que va a cambiar indudablemente el nivel de rentabilidad del Estado, de recaudación del Estado, va a ser las regalías de gas y de petróleo. Estamos parados en una cuenca gasífera muy importante. YPF tiene previsto inversiones por más de 4.000 millones para los próximos 5 años. Es una cuenca inferior a Loma de la Lata, pero muy importante y relevante en materia de gas. El otro día la presidenta desde Roca puso en marcha con nuevas tecnologías un yacimiento que era de la empresa Apache que YPF compró y que produce 2 millones de BTU diarios. Hace poco se descubrió en la zona de Los Caldenes un yacimiento con una potencialidad de 10 millones de barriles. Esto significa, en primer lugar, trabajo para los rionegrinos. Tenemos que trabajar fuertemente desde el gobierno para el compre de rionegrino, para que las empresas de servicio, que son muy importantes, sean de Río Negro, y para que el trabajo en Pozo sea de trabajadores de Río Negro. Bien, vamos a una pregunta más de la audiencia. Snow nos dice, ¿qué perfil le dará al desarrollo energético de la provincia, en particular a lo eléctrico y a la vigencia de la ley 2902? No, en primer lugar, lo que me parece que tenemos es un gran desafío. Así como pienso que hay que recuperar una herramienta financiera, el Estado tiene que recuperar la distribución eléctrica y la empresa eléctrica. En estos últimos años no ha habido inversiones en electricidad en el marco de la distribución. Incluso lo que conocemos y sabemos que no se está pagando la generación, no se le está pagando a Camesa, desde la distribuidora. Y me parece que es importante tener la herramienta decisoria de una empresa energética para abrir camino al desarrollo, propiciar el desarrollo de parques industriales, incentivar con tarifa diferenciada a los inversores. ¿Qué le ofrece hoy Río Negro a un inversor para que pueda venir a radicarse en el parque industrial de Roca? El intendente, con muy buen tino, está trabajando en llevar el gas al parque industrial, pero también sería muy interesante, además de exenciones impositivas locales, poder tener una empresa distribuidora eléctrica que sea propiedad del Estado, que maneje las políticas y las tarifas, y alentar con tarifa a aquel inversor que venga a radicarse a la Patagonia y a Río Negro. Y a generar empleo, que esto me parece que es una cuestión vital. Hartman nos pregunta, ¿piensa bajar la edad jubilatoria de los docentes? Pero no es un tema que dependa de la provincia, pero... A ver, es un tema que comparto, es un tema que estamos trabajando en el ámbito del Congreso Nacional, porque lamentablemente, entre las pérdidas vitales que yo llamo, los órganos vitales de un Estado, como fue el Banco Provincia, como fue la empresa de electricidad que se perdieron en la década del 90 mal vendidas, en un momento de crisis extrema, reconozco, en el gobierno del doctor Verani recién asumido. Año 95-96 se perdieron estos dos organismos vitales. También se perdió la caja. Río Negro tenía un sistema previsional con mucha justicia y que contemplaba las situaciones de los trabajadores estatales de manera anticipada. Hoy esta materia, por la pérdida de la caja y la delegación en el gobierno nacional, la materia previsional es una materia previsional del gobierno de la nación y del Congreso Nacional. O sea, para bajar la edad de los docentes tenemos que sacar una ley
en el Congreso Nacional, que yo estoy de acuerdo, y que hay varios proyectos que estamos impulsando en el debate. Hemos bajado la edad jubilatoria de los trabajadores de la construcción, hemos bajado la ley jubilatoria de los trabajadores rurales. El otro día me dio risa, porque hay cosas que me causan risa en la Argentina. El señor Venegas, titular del gremio de Guatre, dijo: Pichetto votó contra los trabajadores de Guatre. Ayer en un programa de televisión nacional. Votó la ley de la Renatea. La ley de la Renatea permitió reducir la edad jubilatoria para los trabajadores rurales de 65 años a 57. Y recuperó para el Estado la administración de recursos y estableció un criterio central en los trabajadores rurales, que es el trabajo en blanco. Porque la mayoría de los trabajadores que supuestamente defendía Venegas, aliado de la sociedad rural, amigo de los principales, digamos, sectores económicos concentrados del campo, y estuvo al lado de ellos en la 125, era el trabajo en negro. O sea, yo voté a favor de una buena y correcta administración de los fondos que se le cobran a los trabajadores rurales y que hoy administra el Estado en un organismo que se llama Renatea, que además presta también a los pequeños productores, rebajó la edad jubilatoria y planteó el blanqueo de los trabajadores. Tema que venimos planteando acá en Río Negro con el convenio de corresponsabilidad gremial, que me parece muy importante para que los productores paguen la mitad de los aportes patronales, los paguen a fin de año y también determine del otro lado, la otra cara de la moneda, es el blanqueo del trabajador que trabaja en la chacra. Senador, 2 minutos para que le diga a los rionegrinos lo que quiera decirles en este cierre, en esta semana final que estamos enfrentando de campaña electoral. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la entrevista y transmitirle al pueblo de Río Negro que estoy preparado para gobernar la provincia, que tengo una propuesta referida a la producción, al trabajo, al desarrollo económico, a la generación de empleo, a la universidad, a la posibilidad de que los jóvenes estudien. Trabajo y estudio son los dos ejes centrales de lo que hace digno la vida de la gente y la posibilidad de tener un futuro. Así que estoy en condiciones de poder gobernar esta provincia con capacidad y con gestión. Senador, ha sido muy amable. Gracias, Hugo. Le queremos dar este obsequio, libro de los 100 años del diario Río Negro, libro con fotos. Es una historia con peso. Es una historia con peso, exactamente. Fotos de la Patagonia, fotos de momentos mágicos de la Patagonia. Así que un obsequio y el agradecimiento nuestro que haya participado. Lo mostramos, Hugo. Sí, le agradezco mucho, muchas gracias. El agradecimiento nuestro y el agradecimiento para ustedes que estuvieron del otro lado, que estuvieron acompañándonos en esta entrevista con el candidato gobernador del Frente para la Victoria. En algunos minutitos más retomamos la conexión en vivo con toda nuestra audiencia para seguir adelante con estas entrevistas mano a mano con el gobernador Alberto Letelier. Muchas gracias.